Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza, y diré: este es el día que hizo el Señor. Hola, queridos hermanos y amigos. Continuando con nuestra serie de estudios titulado Divisiones Principales de la Biblia, en esta oportunidad estaremos hablando de la ley de Moisés. Bueno, las anteriores lecciones habíamos visto cómo es que el pueblo de Israel salió de su dura servidumbre que se encontraba en Egipto. Y habíamos visto que llegaron hasta el desierto del Sinaí. Cuando ellos llegaron al desierto del Sinaí, Dios le ordenó a Moisés que subiera al monte del Sinaí, y ahí fue cuando Dios le entregó la ley a Moisés para que a su vez Moisés entregara esta ley a todo el pueblo de Israel. Justamente, si nosotros leemos desde Éxodo capítulo 20 hasta Deuteronomio, hasta el final de Deuteronomio, nos daremos cuenta que en todo ese tiempo Dios le dio a conocer la ley a Moisés. Es decir, la ley propiamente dicha nosotros vamos a encontrar en el libro de Éxodo a partir del capítulo 20, y luego también en Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, aunque nosotros vamos a encontrar propiamente la ley que Dios le entregó a Moisés en estos 4 libros, pero también están registrados otros acontecimientos. Recordemos que en la lección número 16, cuando hicimos la introducción a este periodo del Éxodo, habíamos dicho que los israelitas estuvieron por el desierto alrededor de 40 años. Y durante estos 40 años, Dios les dio diferentes mandamientos, pero también les dio diferentes estipulaciones y sucedieron muchos acontecimientos. Así que tenemos registrado básicamente 6 cosas que sucedieron durante esos 40 años. En primer lugar, la entrega de la ley por parte de Dios. En segundo lugar, tenemos la construcción del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. En tercer lugar, tenemos las estipulaciones para las fiestas judías. En cuarto lugar, tenemos la consagración del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Luego, también tenemos las estipulaciones acerca de las funciones que debían cumplir los levitas. Y también, por supuesto, tenemos el registro de diferentes acontecimientos que sucedieron durante esos 40 años que los israelitas estuvieron por el desierto. Bueno, hablando propiamente de la ley, vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Y es que si nos damos cuenta, en el libro de Éxodo se hace especial énfasis a los 10 primeros mandamientos. Estos 10 primeros mandamientos están registrados en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y estos 10 mandamientos son los siguientes. El primero de ellos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. En segundo lugar, dice: no adorarás imágenes. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del día del reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no mentirás. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás nada de tu prójimo.
Bueno, aunque la Biblia nos habla de estos 10 primeros mandamientos de manera especial, debemos entender que estos 10 primeros mandamientos son la base de toda la ley que Dios le entregó a Moisés. Y es que si nosotros leemos desde Éxodo capítulo 20 y luego leemos Levítico, Números y Deuteronomio, nos daremos cuenta que la ley que Dios le entregó a Moisés en realidad contienen 613 mandamientos. No son solamente 10, sino que son 613 mandamientos. Ahora, para hacer un mejor estudio de estas leyes, se hace una división y se consideran los siguientes tipos de leyes. Por un lado, tenemos las leyes morales, que vendrían a ser básicamente los 10 mandamientos. Tenemos las leyes civiles, que regulaban, por supuesto, el comportamiento y qué es lo que se tenía que hacer en caso de infringir la ley. En tercer lugar, tenemos las leyes ceremoniales, que tienen que ver con los rituales. Luego también tenemos las leyes sanitarias. Y este es una parte bastante especial de la ley que Dios le entregó a Moisés. Bueno, como les estaba mencionando, esto solamente se hace con el objetivo de hacer un mejor estudio, un mejor análisis de todos los 613 mandamientos que encontramos en la ley. Ahora, hay varias formas en que la Biblia identifica a la ley del Antiguo Testamento. En principio le llama en algunos casos simplemente la ley, o en otros casos le llama la ley de Dios, o en otros también le dice la ley del Señor. Pero generalmente a esta ley, como repito, los 613 mandamientos, se le conoce como la ley de Moisés. Así, por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 22 y 24, dice lo siguiente: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si nosotros revisamos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 12, versículos del 6 al 8, efectivamente encontraremos esta ley justamente en la ley del Antiguo Testamento. Y como estamos viendo en este texto bíblico, a la ley, a toda completa, se le conoce como la ley de Moisés o también como la ley del Señor. Veamos este otro texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 23. Dice: si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre. Si nosotros revisamos Levítico capítulo 12, versículo 3, justamente ese pasaje nos habla de la circuncisión que debía efectuarse a todo niño varón. A eso se está refiriendo esta parte del Evangelio según San Juan. Pero notemos nuevamente, la manera en identificar a toda la ley era como la ley de Moisés. Ahora iremos a verificar que estos 10 mandamientos especialmente fueron modificados en el Nuevo Testamento. Es decir, se hace la referencia a estos 10 primeros mandamientos, pero en el Nuevo Testamento vamos a ver que ocurre una modificación, ya sea en forma total o en forma parcial. Por ejemplo, haciendo referencia al 6º mandamiento que dice no matarás, Mateo capítulo 5, versículos 21
y 22 dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, estamos viendo, según este texto bíblico, que en el Nuevo Testamento ya nosotros no necesitamos cometer un crimen para ser acusados de homicidas, sino que un homicida es también aquel que humilla verbalmente a su prójimo, aquel que insulta, aquel que le trata despectivamente. Vamos a revisar y vamos a ver respecto al séptimo mandamiento. Recordemos, el séptimo mandamiento nos dice: no cometerás adulterio. Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice así: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, nuevamente estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo modificó esta ley, la ley de los primeros 10 mandamientos, que es considerado como la ley moral. Ya nuestro Señor Jesucristo lo estaba modificando. En este caso nos está diciendo que para ser considerada una persona adúltera, no necesariamente tenemos que llegar al acto ilícito, sino que basta con codiciar a una mujer para convertirnos en adúlteros. Quiero hacer una especial referencia al segundo mandamiento. El segundo mandamiento, que dice no adorarás imágenes, textualmente dice lo siguiente en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren, aquí específicamente el Señor está diciendo que nosotros no debemos adorar a las imágenes, ni por mucho que esa imagen estemos tratando de representar a Dios. Al Señor no le agrada en lo absoluto la idolatría. Y es que adorar imágenes justamente significa eso, la idolatría. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos del 20 al 25, nos dice lo siguiente: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vea usted, uno de los pecados que a Dios le desagrada completamente es precisamente la idolatría. Y el Señor está dispuesto a castigar justamente a esas personas que son idólatras. Pero si es que nosotros revisamos la última parte que hemos leído, dice que estas personas a las cuales se refiere el apóstol Pablo habían comenzado a dar culto a las criaturas. Es decir, se está refiriendo a personas vivas. A las personas a las cuales se refiere el apóstol Pablo es que habían comenzado a dar culto, a dar honor justamente a personas vivas. Mire, en nuestra actualidad también está ocurriendo prácticamente lo mismo. Estamos comenzando a idolatrar no solamente a las imágenes, sino que también hoy en día se comenzó a idolatrar a los deportistas. Se comenzó a idolatrar a los músicos, a los cantantes. Se comenzó a idolatrar inclusive a los políticos. Y entonces, lamentablemente, en este tiempo en el cual estamos viviendo, estamos justamente cometiendo una idolatría. Ya no solamente con imágenes, sino que también estamos adorando a otras personas que están vivas. Adicionalmente a esto, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, nuevamente, estamos viendo acá que el segundo mandamiento, que se hace referencia en el Antiguo Testamento, que dice textualmente que no debemos adorar imágenes, no debemos cometer idolatría, pero en el Nuevo Testamento se está adicionando que también idolatría es amor al dinero. Esas personas que son avaras, que están buscando más y más dinero, es porque están comenzando a darle culto a las cosas materiales, al dinero. Y es que debemos recordar que idolatría significa darle honor a algún objeto o a alguna persona, quitándole el honor que solamente Dios se merece. Entonces, cuando reemplazamos a Dios por cualquier cosa, eso es idolatría. Hay muchas personas que dejan a un lado a Dios, pero por servir quizás al fútbol o algún deporte en particular, o inclusive de repente por alguna pasión como la música o el cine, o quizás por algún evento político. Entonces, en todos esos aspectos le estamos quitando la gloria, honra y honor que Dios se lo merece y lo estamos entregando a otra cosa. Eso es idolatría. Y cuando nosotros cometemos idolatría, Dios está dispuesto a castigarnos. Quizás esa sea la razón por la cual nosotros en la actualidad estamos atravesando justamente por esta pandemia del coronavirus. Es por eso que nosotros debemos hacer un examen de conciencia. Tratar de identificar cómo está nuestra relación con Dios. Si es que lo hemos dejado totalmente a un lado, o qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Bueno, ahora vamos a hacer una especial referencia también a las leyes de sanidad,
justamente hablando de este problema que nosotros tenemos, de este famoso coronavirus, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice en caso de algunas enfermedades. Y para esto vamos a dar lectura al libro de Levítico capítulo 13, versículos 4 y 8, dice lo siguiente: si en la piel de su cuerpo hay una mancha blanca, pero no se ve más profunda que la piel, ni el vello se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado durante 7 días. El sacerdote lo reconocerá, y si ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará impuro. Es lepra. Fíjense, según el Antiguo Testamento, según la ley que Dios le dio a Moisés, cuando una persona aparecía con algún tipo de mancha, que fuera alguna mancha rara, en la piel sobre todo, a esta persona se le tenía que aislar, pero se le tenía que hacer un examen, un seguimiento cuidadoso. En primer lugar, dice que el sacerdote tenía que encerrarlo por 7 días. Después de eso tenía que encerrarle por otros 7 días. Y si es que el sacerdote determinaba que realmente se trataba de alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa, entonces lo declaraba impuro. Impuro significaba que esa persona no se podía juntar con otras personas, justamente con el propósito de evitar la propagación de esa enfermedad. Y miren qué resultaba cuando una persona era declarada impura. Según Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46 dice: la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Miren, una ley dada por Dios hace más de 3000 años es algo que nosotros hoy en día lo estamos tratando de practicar. Es decir, si en el antiguo Israel aparecía una persona con alguna enfermedad y el sacerdote consideraba de que esta enfermedad podía ser contagiosa, a esta persona la aislaban completamente para que no contamine al resto de la población. Si esta medida sanitaria se hubiera practicado o se practicaría entre nosotros, por supuesto que podríamos controlar cualquier enfermedad y no tendríamos que estar llegando a este tipo de pandemias como hoy actualmente lo estamos sufriendo. Entonces nos damos cuenta en este punto que la palabra del Señor es bastante sabia y da justamente algunas medidas sanitarias para controlar, para evitar que una enfermedad se propague. Bueno, ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Siguen vigentes las leyes del Antiguo Testamento? Esta pregunta vamos a poder responder mencionando 2 textos bíblicos. El primero de ellos se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16. En la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso.
El otro texto bíblico lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17, dice: por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando estemos analizando, Dios mediante el Nuevo Testamento, vamos a analizar este tema con un poco más de detalle. Pero por ahora tenemos que decir que la ley que Dios le entregó a Moisés en el Antiguo Testamento ya no está vigente. Hoy en día estamos bajo una nueva ley. Es una nueva ley que nos dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Y como les había mencionado en esta lección, nuestro Señor cambió, modificó las leyes del Antiguo Testamento y las cambió por otras mucho más espirituales, pero también que tienen mejores promesas. Espero de todo corazón que esta lección haya podido ser entendida, y cualquier comentario o pregunta, por favor háganmelo llegar a través de la cajita de los comentarios. Que el Señor les bendiga. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él.